Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Lamento el breve atraso. Ahora ya estamos listos para comenzar esta actividad de conferencia y presentación del libro, aunque el libro ha sido tan exitoso que ya ha volado de las existencias que se han traído del Perú. Es una edición peruana. Sin embargo, les vamos a dar las indicaciones para los interesados para que puedan adquirirlo en estos días. Como les digo, el núcleo de este acto es una conferencia, así que la ausencia del libro no causa que los propósitos que tenemos fundamentales se frustren. Para comenzar, entonces, vamos a escuchar al presidente de la Fundación Paz Oscanqui, Samuel Doria Medina, para inaugurar el acto. Muy buenas noches a todas y todos ustedes. Disculparme por el atraso. Decirles que la Fundación Paz Oscanqui continúa con sus actividades. Ya estamos cerca del 10º aniversario de la fundación y le estamos dando especial relieve a esta actividad que vamos a tener hoy por el hecho de que queremos iniciar un debate en el país con un tema que es difícil, un tema que seguramente si lo abordamos adecuadamente, va a ser de mucho provecho para la discusión en el país. Lo hacemos porque creemos en el debate. Para nosotros el debate es la competencia de ideas, y cuando hay competencia de ideas se puede seleccionar la mejor idea y la más útil. Creemos que este sistema de competencia de ideas es el núcleo de la democracia. Si es que hay debate, si es que hay competencia por quien plantea las mejores ideas, las más útiles para el país, se va a fortalecer nuestra democracia. Por el contrario, si no hay debate, si no hay un enfrentamiento pacífico de diferentes ideas, seguramente también vamos a tener el problema de que no va a haber competencia de liderazgos con diferentes ideas, con diferentes posiciones, y si no hay competencia de liderazgo, la democracia deja de existir. Ese es el razonamiento que nosotros sostenemos, y por eso la importancia del debate de ideas, y que la Fundación Paz Oscanqui tiene el objetivo de llevar adelante este enfrentamiento pacífico de ideas para provecho del país. Vemos de que el debate no está al corriente en el país, no se ha utilizado en el último tiempo. Tenemos un partido de gobierno que cree que las ideas de los demás no tienen la altura como para poder discutirse al mismo nivel que las ideas que proponen. El vicepresidente decía en un seminario en Alemania hace algunos días que los opositores tienen problemas intelectuales y que por tanto no generan un proyecto alternativo. Nosotros creemos que ese tipo de visión es una visión que refleja miedo y refleja además una actitud autoritaria, porque el debate de las ideas, si uno tiene seguridad de lo que propone, no debería tener ningún problema en debatirlo. Además, los debates, por ejemplo, en las campañas electorales, se han suprimido en el último tiempo por esa actitud. Aquí en la Fundación Paz Oscanqui tenemos el firme objetivo de generar debates. Como no hay sospecha de
queramos sacarle beneficio de esos debates en esta elección. Vamos a promover debates entre candidatos y ojalá que se pueda tener ojalá se puedan tener muchos debates, enfrentamientos pacíficos de ideas para beneficio de nuestra democracia. Hemos elegido tal vez uno de los temas más complejos con la presentación que va a realizar esta noche Carlos Macuzaya, un respetado intelectual aymara que tiene una visión diferente a la que tiene el oficialismo respecto al tema de lo indígena, de esta lucha interétnica que hay en nuestro país, en nuestro continente desde hace cientos de años. No es nuestra intención eliminar el tema indígena o el tema indio de la discusión o del país, sino de que se lo trate justamente en su justa dimensión. Y creemos que la propuesta que tiene Carlos Macuzaya es una visión novedosa, es una visión que refresca la discusión del tema de lo indígena, reitero, no sacando el tema de la agenda, sino más bien planteando de que se debería incorporar el tema de la sociedad de iguales, de la sociedad donde todos tengan la misma oportunidad, y no que el tema de ser indígena no determine la vida de las personas. Estoy seguro de que va a ser una interesante discusión después de escuchar esa propuesta que nos va a hacer Carlos Macuzaya, y estamos convencidos de que con este primer tema que se pone sobre la mesa para el debate, vamos a poder avanzar posteriormente en otros temas. Yo agradezco a Carlos Macuzaya por presentar aquí en la Fundación Pazoscanqui este trabajo que ha realizado, y estoy seguro que va a ser exitoso y que va a generar mucho debate, un debate muy rico que estoy convencido que nos va a beneficiar a todos los bolivianos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los presentes. Para mí es muy grato contar con un público como el suyo. Yo no estoy acostumbrado a hablar entre tanta gente. Agradezco su presencia de corazón. Gracias a Samuel Doria, a Fernando Molina, a Claudia Condori, a todo el equipo de la Fundación Pazoscanqui por permitir que un libro mío se presente en esta ocasión. Estoy muy agradecido por eso, pero también quiero agradecer a Pavel Aguilar, a Daniel Coronel, que son muchachos que vienen del Perú con sus propios recursos, que son el grupo que ha editado este libro en Perú, y que pues yo me siento muy contento de que un trabajo mío o varios de mis trabajos se puedan reunir en un libro y puedan ser publicados en Perú, nada menos que por un grupo de jóvenes que es precisamente para quienes yo he escrito. Mi preocupación al escribir siempre ha sido de dirigirme a los jóvenes quienes están problematizando cuestiones de identidad, cuestiones de racismo, y tratar de aportar algo con algunas reflexiones. En ese sentido, yo quiero agradecer nuevamente a Pavel y a Daniel Coronel. Muchas gracias por ese esfuerzo, por las publicaciones. En Bolivia nadie me va a decir que publiquemos algo de Carlos Macuzaya, me lo dijeron en Perú. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar de indigenización y desindigenización, que tiene que ver con el segundo y la tercera parte del libro que se presenta. Y si me da el tiempo, voy a tratar de referirme un poco a cuestiones de cómo se escribieron los materiales que se están en ese libro, que insisto, tienen que ver con estos temas, que tienen que ver también con una militancia personal. Bueno, por favor. Es interesante, esta es una nota que salió el año 2014, que fue muy compartida en redes sociales, especialmente en Facebook. Que dice: nuevo socióloga dice que Evo Morales no es indígena, es ex sindicalista, cocalero y mercantilista. Muchos fanáticos antievistas compartieron esto y con el mote de Evo falso indígena. ¿Por qué es interesante para mí? Porque Silvia Rivera, fuera de Bolivia, es indígena.
Es interesante eso, porque fuera de Bolivia Silva Rivera es auténtica indígena y Evo Morales en Bolivia es falso indígena, para ciertas personas. Y para mí, problematizarse es entonces, ¿quién sería verdadero o falso indígena? ¿Qué te haría indígena y qué no te haría indígena, por una parte? ¿O en qué situaciones conviene ser indígena? Por ejemplo, una mujer de Potosí que migra hablando quechua y deficientemente el castellano, migra a Argentina, pues, digamos, sus huellas étnicas son un problema. En cambio, una persona como Silvia Rivera Cusicanqui, que viene de una familia de clase media acomodada, pasar de indígena al extranjero como docente, pues viene bien como intelectual subalterna. No tiene que vivir lo que viviría una indígena auténtica en Bolivia. Entonces eso es bien interesante para mí. ¿Cómo es que hay alguien que fuera de Bolivia es indígena y en su propio país Evo Morales es falso indígena? Quiero problematizar eso, pero fundamentalmente cuestionando el carácter de inclusión indígena en el Estado plurinacional. La que sigue, por favor. Quiero definir qué sería la indigenización en primer lugar. Yo entiendo que la indigenización tiene que ver con el proceso de dominación colonial en el que los colonizadores, en tanto extranjeros, es decir, en tanto alienígenas, van a catalogar a un sinnúmero de poblaciones diferentes entre sí, pero que sin embargo las van a englobar como indígenas, como naturales del lugar, como si esas personas, digamos, hubieran florecido naturalmente en esos espacios. En ese sentido, indígena es una categoría colonial a partir de la cual los colonizadores, desde su posición de extranjeros, definen como indígenas a los colonizados, en tanto son del lugar. Esta es una imagen de una masacre que hubo en Sudáfrica. Los negros sudafricanos eran indígenas de los Boers. Los africanos eran indígenas de ingleses, de franceses, de holandeses, pero noticias, ya no son indígenas. Ya no son indígenas cuando estos países, estos estados se independizaron. Esto tuvo mucha fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, y la independización de estos estados, la descolonización de estos estados en el sentido estricto, en el que ya no dependían de un poder extranjero, de un poder imperial, significó a la vez que la categoría indígena ya no tenía validez para esa población, y la categoría indígena dejó de tener significación en esa situación concreta histórica. La que sigue, por favor. Sin embargo, en América Latina la cosa es un poco distinta, en sentido que primero, la palabra que se usó para identificar a los colonizados fue la palabra indio. Fue con la independencia de los estados latinoamericanos que muchos estados asumieron la palabra indígena. Esto es muy interesante para mí porque muestra que en ese periodo, por una parte, las potencias coloniales estaban dominando el mundo y estaban definiendo como indígenas a poblaciones colonizadas. Y en ese sentido, las élites de los estados latinoamericanos se asumían su situación como análoga a la de los colonizadores en el mundo, y en ese sentido definían como indígenas a poblaciones que antes eran indias. Y no era tampoco eso fruto de la imaginación. Hay un proceso histórico que puede ayudar a entender eso y demás. No me interesa entrar en detalles, me interesa ver un poco la generalidad. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Bolivia, esta categoría de indígena se fue usando de manera indiferenciada con la de indio hasta 1952, hasta el proceso de modernización estatal que va a llevar adelante el MNR. Y se va a imponer la categoría de campesino, aunque la categoría indio se va a seguir usando ya no en los ámbitos oficiales, sino como el insulto, indio de mierda. No se lo decía en TV, no se lo decía, digamos, de manera formal, pero en los espacios informales siempre estaba presente la categoría para descalificar a alguien. Sin embargo, desde los años 80, pero ya como políticas de Estado, con Víctor Hugo Cárdenas como vicepresidente, va a haber un proceso de reindigenización. Se va a volver a catalogar como indígenas a ciertas poblaciones. Y uno podría decir esto viene solo con Evo, no. El gobierno de Evo le debe mucho a Víctor Hugo Cárdenas, y Víctor Hugo Cárdenas es uno de los actores de la reindigenización en nuestro país. La que sigue, por favor. Hay problemas en la indigenización desde mi punto de vista. Se pueden mencionar varios, pero uno de los fundamentales es que este reconocimiento que se hace con el Estado plurinacional, en tanto hay poblaciones que son consideradas indígenas, implica una delimitación de lo que les es reconocido a los reconocidos. Esto es de los indígenas, esto no es de los indígenas. Los indígenas aquí, pero si no son indígenas no haya. Hay una forma de delimitar y por lo tanto de marcar límites a las poblaciones que son consideradas indígenas, que viene con una retórica de la inclusión que supuestamente sería, digamos, bondadosa, pero que en el fondo es racismo. Luego lo explicaré. Es como decir, por ejemplo, los indígenas son así, su cultura es esa, y si no, tú no eres así. Si tú no vives, por ejemplo, si ese es tu territorio y tú no estás en ese territorio, no eres indígena. Yo creo que nadie se hace problema en decir, por ejemplo, que Will Smith, yo veía mucho su programa de Príncipe de Rap, él no vive en África, nadie le dice que no es afro. ¿No? Muchos brasileños son negros y no viven en África, nadie les discute eso. En caso de los indígenas, cuando viene eso de la reindigenización, es un cuestionamiento. Si no vives tú en el área rural, no eres indígena. No hay una delimitación. ¿Quién eres, dónde eres y por qué eres? Y es una delimitación que se hace desde una situación de poder. La que sigue, por favor.
Es interesante que la señorita Eva Liz Morales no estudió en las universidades indígenas, y hasta donde yo sé, la gente de los jerarcas del gobierno no pone a sus hijos en las universidades indígenas. Y una persona con sentido común del Alto de las Villas no pone a sus hijos en las universidades indígenas, porque las universidades indígenas representan una jerarquía de inferioridad frente a los no indígenas. Si mi madre hubiera tenido la posibilidad de ponerme en la Universidad Católica, lo hubiera hecho. No porque es una alienada. Las personas que vienen de estratos inferiores buscan la manera de ir ascendiendo socialmente. El hecho de la que señorita Eva Liz, el hecho de que ella se titula en una universidad privada, para mí es loable. Yo, un like para mí, para la señorita Eva Liz, aunque sea analógico, no es digital, ¿no? Un like. No, ella no entró en una universidad privada. Bien por la señorita Eva Liz, pero mal por el gobierno por abrir universidades indígenas, que lo que genera son espacios de diferenciación, de discriminación plurinacional, que va a asentar el racismo sobre estas poblaciones. Porque ni siquiera la calidad educativa puede uno compararla, digamos, con las universidades para gente normal. Ahí hay un problema que se genera una reproducción de jerarquías sociales que en lugar de superar este tipo de problemas, se los acentúa. En buena medida, la indigenización, en lugar de superar el racismo, lo acentúa. Ese es un gran problema, luego me referiré al punto. La que sigue, por favor. Pero en este juego de indígenas y no indígenas, yo pienso que indigenizadores y indigenizados. Por una parte, podemos ver a poblaciones, a pueblos que han asumido que en su condición de marginalidad, con rasgos culturales peculiares, con idiomas, vestimenta y demás, pueden ser un recurso para captar recursos económicos, porque va algún funcionario de instituciones no gubernamentales y se exhiben exóticamente. En esa situación de marginalidad, ellos han visto que explotar étnicamente algunos aspectos que tienen que ver con una vida segregada les sirve para captar recursos. Es una forma de sobrevivencia. No es que, digamos, son culturas así. Cuando las personas, los funcionarios de ONGs, cuando, voy a decir algo grosero, cuando los aras se van, la vida de esas personas es normal. No hay rituales, no están en todo el show que se arma para seducir, para conseguir recursos económicos. La vida es normal. Entonces, en esa situación de marginalidad se han generado inclusive estrategias de sobrevivencia, aprovechar lo étnico para atraer recursos económicos. Pero por otro lado, hay personas que se han vuelto expertas, poblaciones que vienen de estas poblaciones consideradas indígenas, en victimizarse por 500 años de sufrimiento. Ellos no sufren porque les dan todas las comunidades en esas instituciones, y sin embargo pasearse por el mundo quejándose por esos 500 años. Entonces, como indigenizados conviene, pues puedes vivir bien en nombre de que sufriste hace 500 años y además hablar de una diferencia cultural, de una democracia distinta. Y hay indigenizadores, gente que viene de estas instituciones. Yo digo, discúlpenme si se ofenden, blancos culpabilizados que piensan que reconociendo indígenas van a calmar sus culpas de que sus ancestros habrían colonizado a los indígenas. La que sigue, por favor. Un ejemplo es la señora María Eugenia Choque. María Eugenia Choque no es representante de algún pueblo aymara, no es porque ella no venga de origen aymara, pero nunca ha sido elegida por, digamos, democracia comunitaria. Puede decirse, esto puede sonar muy fuerte, María Eugenia Choque es representante de la ONU en el órgano electoral plurinacional. Porque María Eugenia Choque ha hecho su currículum étnico donde se hace currículum étnico, en estas instituciones, no en las luchas de esa gente que tiene que vivir el racismo. Ella ha tenido que victimizarse por 500 años, hablar de una democracia distinta y beneficiarse de este tipo de espacios. Esta gente que tiene una retórica antisistema, sin embargo, y critica a los aras, no ejerce sus cargos rotativamente. Ella nunca ha cedido su espacio en la ONU a otro aymara por forma rotativa, o ponen a sus familiares, inclusive estas personas, en nombre de que somos distintos, y hacen lo mismo que los aras. Hacen lo mismo. La que sigue, por favor. Hay un problema también en esto de lo indígena, que es buscarle la autenticidad. ¿Qué sería lo que te hace auténticamente indígena y que tiene que ver con el racismo? Para ser breve, lo voy a comparar con el tema de la virginidad en las mujeres. Había un tiempo que era muy común que se pedía que las mujeres sean vírgenes. Cuando yo era adolescente, aún se escuchaba mucho eso. Pero en el caso de la relación de dominación con poblaciones que son consideradas indígenas, para reconocerles como indígenas se les exige virginidad cultural. Bueno, si se han manchado, si se han revolcado con otras culturas, no son indígenas. Así como si una mujer que tuvo relaciones sexuales antes de su matrimonio le decían puta, a un indígena que no tiene virginidad cultural se lo descalifica. En tanto, quien lo descalifica asume que quiere gozar la diferencia de una cultura virgen, como un hombre quisiera disfrutar la virginidad de una mujer. Entonces, en esa relación de poder que se le exige virginidad cultural a poblaciones específicas. Y además, se les da una misión, tienen que salvar a la humanidad. El video, por favor. No se escucha el audio.
Bueno, para los que me escucharon, los personajes, los chicos dicen, no sabía que las salamandras hacían esas cosas, y la otra persona le continúa en la línea y pensar que todos estos años tuve una lagartija. Si eso lo tratamos, el problema que estoy tocando es que mucha gente de izquierda es como dijera, no sabía que los indígenas eran la reserva moral del mundo. Y otro dijera, y pensar que todos estos años he estado adorando a los proletarios, y lárgate. No, hay una manera en que se ha sacralizado, se ha vuelto hasta como objeto de culto a la virginidad cultural, a los supuestamente indígenas que van a salvar a la humanidad. Y eso tiene un efecto perverso. Puede parecer, digamos, algo interesante. Sáltate, por favor, a las imágenes. Bien. Esa es la que seguía. Bueno, ya, vayamos. Me chocó. Pero bueno, vamos a otras latitudes. Es raro que las personas consideradas indígenas, los chinos nunca fueron indígenas, estuvieron a punto de ser indígenas de los ingleses, pero fueron igual culturas, digamos, vistas como tradicionalistas y demás. Sin embargo, China hoy, ciencia, tecnología, la que sigue, China hace 100 años, la que sigue. ¿Cuántos de nosotros acá, si buscamos a nuestros abuelos, vamos a encontrar gente así? La que sigue. Y eso no quiere decir que hoy tengamos jóvenes aymaras metidos en ciencia y tecnología. ¿Es una contradicción o es algo que está pasando en el mundo? El decir que somos o no somos indígenas, que nuestros ancestros sean buenos o no buenos, ¿es negar nuestro pasado? ¿O es más bien de conocer un proceso histórico? Los chinos lo tienen, todos lo tienen, está pasando en el mundo. La que sigue, por favor. Y es que para mí hay un problema. Yo le llamo esto la racialización de las identidades, en tanto asumimos que hay una naturaleza biológica en las identidades de las personas. Si los indígenas son así porque tienen un lugar así determinado por naturaleza. Comparen que hace muchos años, yo escuchaba cuando todavía estaba en el colegio, que decían los salteños han sido hechos para ir al cuartel. Han sido hechos naturalmente, es decir, se les atribuía una condición biológica. Y claro, los ailones no van al cuartel, compran libreta, porque ellos no están hechos para ir al cuartel. Se atribuía una naturaleza biológica a diferencias que eran sociales, diferencias que socialmente se han ido construyendo. Eso para mí es racialización de las identidades. ¿Ves? Pongo el ejemplo de Shrek, ¿en qué sentido? Esta es la primera película de Shrek. Es interesante cómo los otros antes no eran las figuras de las películas, ¿no? Eran los malos. Pero llegamos a un tiempo en que ya es el bonachón, nos divertimos con Shrek y demás, se lo acepta, pero al final Shrek tiene que volver a su pantano. Antes decíamos indios de mierda y demás, no, pero ahora reconocemos a los indígenas, pero en tanto vuelvan a su pantano, en el área rural y que no perjudiquen la ciudad. Es esa idea de reconocer al otro, darle un valor distinto, pero reproducimos. En tanto se quede en su lugar, Shrek a tu pantano, indígena a tu pantano, y no afectes mi vida, está bien, te reconozco. La que sigue. Ese es para mí un problema de la indigenización. Le delimitamos, ponemos un espacio. Sin embargo, más allá de la indigenización, de estas imágenes que se crean sobre los otros, sobre naturalizar su diferencia y demás, pasan cosas. Primero, un aspecto a considerar. En los años 50, la población de Bolivia fundamentalmente estaba no concentrada, dispersa en áreas rurales y la mayoría considerados indios. Y en la actualidad es al revés. ¿Qué pasó? ¿En la ciudad se reproducieron como conejos? No. La gente del área rural se volcó a la ciudad. Hoy día no tendríamos entrada universitaria si esa gente no se hubiera volcado a la ciudad y sus hijos hubieran llenado las universidades. Pero se genera un complejo de, al final de cuentas, porque el Estado boliviano ha construido representaciones en las que se folcloriza a sus abuelos, a sus padres, se les crea un conflicto de identidad. Que este conflicto no lo tendrían los chinos, van del campo a la ciudad y no les van a decir eres cholo. Y han dejado la ropa de sus padres. Pero en Bolivia se les genera ese conflicto a la gente, entre comillas, de origen indígena. El Estado genera un tipo de representaciones donde la gente termina siempre conflictuada de identidad. Y para marcar la diferencia, llama al que se le parece indio de mierda. Los que más dicen indio de mierda son la gente que tiene ese origen. Porque han asumido que diferenciarse de esta población les puede permitir ascender, aunque sea un poquito. Eso es muy práctico, pasa muy cotidianamente. Pero esto también tiene que ver con lo que se ha llamado clases medias populares. Que, por una parte, podemos considerar que después del 52, muchos indígenas fueron ocupando los mercados que antes manejaban los vecinos. Con el 21060 se vincularon a mercados internacionales. La que sigue los videos. Playa. Bueno, dejémoslo. Mi operador no es de los mejores. Bueno, este es un video del grupo La Base,
de cumbia villera que vino el año 2003 a Bolivia, a sábados populares. El anterior video, que no salió, es del grupo Néctar, un grupo que se formó en Perú, en Argentina, y que fue famoso en Bolivia, no en Perú, cuando murieron. Bueno, pongo estos ejemplos por algo bien práctico. Hay mucha gente que cree, a veces son turistas, pero que creen que todo este surgimiento de las llamadas clases medias populares es un fenómeno producido por el MAS. Estos grupos de cumbia venían porque Fraternidades del Gran Poder los traían. Adolfo Paco, conductor del programa Sábados Populares, tenía vínculos ya desde los años 60, participaba en este tipo de fiestas. De hecho, fue pasante en una de esas entradas. Y él, a los grupos que venían de Argentina, que traían estos comerciantes, los ponía en su programa. Estos grupos no aparecían en Unitel, no aparecían en Red 1, no. Estos grupos, además, les voy a contar algo bien chistoso. Yo estaba buscando de los brindis y de los bibis, que era bien fuerte en los años, finales de los 90. Yo les cuento algo llamativo, que tiene que ver igual con la música y las identidades, porque esta música no tocaba en lugares como este, ¿no? Delicados. Bueno, les pongo un ejemplo. Un amigo yo le conté a un amigo, yo soy dirigente social, yo lo había conocido por circunstancias en las que yo me puse a escribir. El Jailón, yo de la Indiada. Yo le contaba que entre mis amigos, cuando estaban borrachos, escuchaban Maroyo, pero de sano les daba vergüenza. Pero cuando estaban sanos, decían los bibis, porque los bibis, eso escuchábamos, además son de México. Y él me contó, ya que estudiaba en una universidad católica, que entre sus amigos, más bien, cuando estaban borrachos, escuchaban los bibis, pero de sanos decían, eso escuchan los indios. Los gustos musicales se le atribuían a otro, ¿no? Es bien interesante, pero en términos de consumo cultural, estos gustos musicales de la cumbia tenían que ver con poblaciones que estaban migrando y que eran un gran mercado, ¿no? Hacían contratos aquí y allá. Eso no empieza con el gobierno del MAS. El MAS ciertamente ha incidido, no podemos decir que no, eso sería exagerado. Sin embargo, no se puede decir que esto es un fruto del gobierno de Evo Morales. Esto ya venía antes. Yo bailaba en los populares, así que algo veía de eso. ¿Qué sería a partir de estas consideraciones la desindigenización? Primero, quiero que quede claro, no se trata de renegar de nuestro pasado, sino de asumirlo como parte de un proceso histórico. En otras palabras, yo estoy aquí porque mi padre migró de la provincia de los Andes, mi madre de la provincia de los Andes, mi padre de la provincia de Camacho, se conocieron en el Parque La Yacota, y no sé, hicieron cosas, tuvieron que se sacrificaron, lo mismo sus padres. Si hacemos un recorrido histórico de las personas individuales, las vamos a ubicar en este proceso de migraciones. Y somos fruto de eso, ¿no? Entonces, no es negar nuestro pasado, es al revés. Desindigenizar es afirmar nuestro proceso histórico. Nosotros vamos a construir sobre lo que ya hicieron nuestros padres, sobre lo que ya hicieron nuestros abuelos. Desindigenizar es pensarnos como nosotros mismos, no como los otros nos pensaron, como indígenas. La que sigue. Y es que desindigenizar tiene que ver con algo, Play, por favor. Él te pregunta que, primero que nada, ¿qué te cogió cuando mi esposa lo lavó? Sin su disfraz, solo es un hombre. Olviden esto, no dejaré que un humano me diga qué hacer. Bueno, quiero tomar este ejemplo. Es muy interesante, ¿no? Es un ejemplo de dibujos animados, pero lo quiero poner de la siguiente manera. Muchos hemos creído en los indígenas como un disfraz de salamandra. Sí, van a salvar a la humanidad, son la reserva moral del mundo. Sin embargo, cuando se cayó el disfraz, se cayó con el fondo indígena y demás cosas, no, y hay mucha gente que piensa, no, yo no voy a permitir, como lo hacemos, que un hombre me diga qué hacer. Y sin embargo, tal vez lo importante es eso, ver a los indígenas sin ese disfraz, verlos como humanos, como somos iguales, pero en general. Pero verlos también, digamos, eso puede ser un universal abstracto. Somos iguales, sí, pero en concreto también tenemos diferencias. Y habría que asumir esas diferencias como diferencias históricamente constituidas, no como diferencias naturales, no como diferencias biológicas, no como diferencias que estarían en el ser de las personas, que en las relaciones sociales se han ido construyendo esas diferencias. Entonces, para mí, desindigenizar tiene que ver con esto. No estoy proponiendo nada revolucionario, no estoy proponiendo cambiar el mundo, estoy proponiendo algo bien básico, porque esa podría ser una condición para encarar otros procesos de lucha, para no preocuparnos de yo ser muy diferente a ustedes, para más bien construir proyectos en común.
que debería ser la aspiración. Yo digo esto como alguien que viene de la militancia indianista y seguros. Quien tiene una idea romántica del indianismo esperaría que yo hable de la diferencia cultural. Los indianistas en buena medida lucharon por ser tratados como iguales. Esa era su aspiración, que no los discriminen, no que les asignen un lugar para indígenas, como asuntos de mujeres allá, asuntos de indígenas allá, homosexuales por allá, ¿no? Porque esas personas no pueden definir también los problemas de la generalidad. Eso es para mí muy importante. Yo a eso me refiero con desindigenización. Finalmente quería mencionar un par de cosas sobre cómo las circunstancias en las que se dio el libro. Pásatela, por favor, no voy a tener que saltar muchas cosas porque el tiempo avanza. Esta es una foto del grupo de hace un par de años, la que sigue. Bueno, un logo que yo hice, pero voy a perder tiempo hablando de esto. Voy a hablar de lo que yo he escrito, lo que está en el libro, que algunos se han llevado. Hay todavía un par de ejemplares, al salir podemos negociar, iba a decir, no, pero al salir va a estar. Yo quisiera relacionar lo que yo he escrito, he estado muy casado a mi militancia en el movimiento indianista catarista Minca, muy casado. El grupo hizo muchas cosas, solo me voy a concentrar en el momento en el que el grupo se visibilizó, que fue entre el 2013 y el 2016. Y que si uno hace la relación en el tiempo que yo escribí, entre el 2013 y el 2016, y están reunidos los materiales en ese libro, fueron desde mi punto de vista uno puede decir que la habilidad para que el grupo se posicione y también para que se conozca lo que yo escribía, lo que yo escribía, era ver el uso, la pertinencia de hacer activismo por redes sociales. Y ese trabajo yo lo dividiría en 3 pilares, vinculado, insisto, a lo que he escrito. Yo creo que lo que he escrito no está desvinculado de esa militancia y no se podría entender separado de eso. En primer lugar, tuvimos una página activa. Wilmer Machaca, que está aquí presente, está transmitiendo, saludos a los que están viendo, fue quien le dio vida a una página, manteniendo con regularidad ciertas publicaciones académicas, libros de investigación, etcétera, lo que permitía que la página esté constantemente en redes y tuviera seguidores. Esa fue la base. A nosotros nadie nos financió, no venimos de cursos de talleres para formación de indígenas, lo hicimos a pulso. Y ese trabajo, ese primer pilar, fue un trabajo fundamental de Wilmer Machaca. En segundo lugar, hicimos difusión de nuestras actividades, y no las inventamos, nosotros éramos los organizadores de las actividades. Eso lo hicimos más coordinadamente con Wilmer Machaca, y lo que hacíamos era hacer nuestros afichitos. Ya habíamos visto que los afichitos se compartían por redes sociales, que luego se generaba repercusión a partir de esas actividades, y además podíamos generar contenido con nuestras actividades, porque algunas las grabábamos y las subíamos. Y eso también, sobre la base de una página activa, permitía que haya gente que esté atento a lo que hacemos. Finalmente, un tercer pilar, en base a todo eso, fue el hacer artículos de opinión, el opinar sobre temas de coyuntura. Y yo ahí es el 95%, porque yo escribía nomás, pues no porque yo me agarraba en el blog. Y entonces mi opinión se difundía. Yo escribía con una maldad, yo era súper agresivo a la hora de escribir, y entonces eso repercutía. Y fue con ese trabajo que nos hicimos visibles. Y eso, a mí, yo quiero mencionarlo porque eso tiene que ver con el libro que se está publicando hoy día, tiene que ver con ese trabajo. Nosotros nunca fuimos apadrinados por ninguna organización. De hecho, yo digo siempre, nadie nos tiró bola a nosotros. Y una de las formas en que nosotros llamamos la atención sobre la existencia de nuestro grupo fue causando polémica. Del indianismo, del Minca, el grupo del que yo vengo, solo repercutía sus actividades, en la que generalmente repercutía en la cuna cueva. Éramos unos cuantos grupos aquí y allá, nadie sabía que existíamos. Y las redes sociales, nuestro activismo en las redes sociales permitió que pudiéramos llegar a otros ámbitos, a otras personas, permitió que personas como los muchachos de Perú se animen a publicar las cosas que yo he escrito. Fue muy importante eso. Entonces yo vinculo mucho lo que he escrito a ese activismo. Lamentablemente hay cosas tristes, no me voy a detener en esto porque no da el tiempo, pero tuvieron celos en el grupo, y entre los celos era, digamos, uno diría, el grupo está creciendo y entonces se va a consolidar. No se consolidó, lamentablemente. Con la imagen que tuvimos como grupo, yo les cuento esto, más o menos así. Yo me encontraba con amigos que pensaban que el grupo Minca era un buque de guerra. Yo de mí no sabía si reírme o llorar, porque no era verdad, porque el Minca, como imagen, sí era un buque de guerra, pero como organización era un barquito de papel. Y en lugar de que este crecimiento de la imagen del grupo Minca favorezca a que el grupo se fortalezca, generó rencillas internas, celos, por ejemplo, a mi persona. Y hay historias en las que se me trata de poner en segundo lugar. Mi entrevista, Salud Flores estuvo al principio en el Minca, luego venía de vez en cuando a pedir apoyo para Félix Pazzi, nunca le pidió, por lo menos siempre me opuse. Y escribí una historia modificando los datos, le hice entrevista a Wilmer Machaca, y falseando datos. No voy a detener en detalles de que es una miseria en la que los indianistas siempre caen, pasó en el MIT, pasó en otros grupos, pero y esto es un avance de investigación de maestría. Yo no sé si en alguna maestría hay cómo
cómo perjudicar a una persona a la que no puedes enfrentar intelectualmente modificando los datos. No sé si hay esa materia, pero yo creo que la aprobaría. La que sigue. Pero más allá de estas miserias, lamentablemente, yo estoy orgulloso, el grupo se fue al tacho, en 2016 Wilmer Machaca se alejó, yo también me alejé por algo bien básico. No valoraron nuestro trabajo. Yo fui muy pedante, dije, yo me alejé, dije, ¿qué van a hacer sin mí? Pero lo honesto era decir, ¿qué pueden hacer sin mí y sin Wilmer? Porque construimos esa imagen juntos. Y este libro que se ha presentado refleja ese trabajo. No es lo único que se hizo en Minca se hicieron muchas cosas. Pero tal vez un papel supimos hacerlo con Wilmer, sin querer, sin proponernoslo, formamos un equipo, de tropezón en tropezón, y logramos que el Minca sea conocido. Yo me siento orgulloso porque el Minca fue uno de los grupos que se atrevió a cuestionar el discurso oficial, el discurso del Estado sobre lo indígena. ¿La que sigue? ¿No? Es interesante las rencillas que hay entre los indianistas. Estas actividades las hicimos con Wilmer Machaca desde el 2012, el 2013. Pueden entrar a la página de Minca, estas fotos ya no están, porque hay un intento de borrarnos. Es una pena lo que ha pasado. Pero esta experiencia, yo les cuento esta experiencia, la que sigue, les cuento esta experiencia por algo, porque yo pienso en mi experiencia de militancia, y por esto que estoy hablando de desindigenización, el refugio de la identidad se vuelve en un complejo en el que no podemos superar ciertas impotencias. Y entonces hay que inventarse el pasado, hay que modificar, o hay que inventarse una virginidad cultural para ser reconocidos por los otros. No, es un complejo que generan las personas. Mi experiencia en la militancia indianista, mi análisis sobre lo que serían los indígenas, como entiendo, me muestra que en lugar de eso, de ayudar a construir soluciones, nos meten más en barullos. Y esto es más fuerte en las personas que vivimos, que somos personas racializadas, que nos consideran indios, indígenas, que seríamos biológicamente distintos. Es bien fuerte porque lo hemos vivido desde niños, lo ves en la televisión, etcétera. Y más bien mi apuesta es por superar eso. Por no tener que diferenciar a las personas por su color de piel, por su diferencia cultural. Y tratar de apostar más bien a construir un proyecto conjuntamente. Eso no quiere decir que todos vamos a ser hermanos. Pero nos juntaremos no porque somos de distintos colores de piel, porque apostamos a construir un futuro común. Y ojalá eso se pueda construir. Y mi experiencia en el indianismo, mi mirada sobre la indigenización, apunta a eso. A mí no me interesa arreglar el pasado, a modificar los datos, a acomodar el pasado, no. A mí me interesa enfrentar el presente y ir hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias con todos ustedes, con todos y todas. Buenas noches. Quien les habla es Pavel Aguilar, yo soy antropólogo y he tenido a cargo el trabajo de edición conjuntamente con Daniel Coronel y Juan Yumpa. El libro que ustedes, o que algunos de ustedes tienen la suerte de tener entre manos, ha sido editado en Lima, Perú, y de hecho que lamentablemente hemos podido traer pocos ejemplares, dado que venimos en un vuelo donde, como ustedes saben, es un poco problemático llevar mucho peso, y por otro lado también considerando el tema de la aduana. Pero sin embargo hay algunos ejemplares que tiene Carlos que estoy seguro que, como él ha dicho, va a negociar. Dicho esto, me quiero referir específicamente al trabajo no solo de escritura efectuado por Carlos, sino al esfuerzo de edición del texto. Quiero comentar que el año pasado Carlos participó en un evento que se hizo en la ciudad de Lima, en el Perú, relacionado no solamente al problema de la colonización de la identidad o al sujeto racializado, sino también considerando las similitudes que pueden existir y que efectivamente han existido entre el Perú y Bolivia, dos historias paralelas, dos dramas paralelos que muchas veces se han encontrado y otras veces se han bifurcado. Quiero referir la primera impresión al escuchar el discurso de Carlos y que precisamente motivó una discusión bastante airada con un peruano que tenía pues un punto de vista diferente. Lo más llamativo del discurso de Carlos es que el discurso de Carlos es un discurso de combate, es un discurso que se nota ha sido trabajado no solamente en las aulas, sino ha pasado por un proceso de interacción con otro tipo de actores sociales y ha madurado a través de un proceso de construcción y politización de las identidades, tanto en Bolivia, y de hecho que Carlos, como bien cuenta en el libro, ha tenido bastantes estancias en el Perú, conociendo también las regiones del sur y cómo se viene produciendo la racialización de mis compatriotas peruanos. Quiero comentar entonces que desde allí se tomó la iniciativa de trabajar en el texto. De hecho que el texto inicial contenía algunos ensayos más,
que han sido, algunos otros que han sido pulidos, como el mismo Carlos confiesa en los pies de página. Sin embargo, también llama la atención, espero que puedan tener la oportunidad de verlo, el prólogo. Y de hecho que antes de hablar del prólogo quiero referirme brevemente a las 4 partes constituyentes del texto. En primer lugar, el autor se centra en la experiencia indianista, catarista y catarista en Bolivia, lo cual, por lo menos para el debate que ha tenido lugar en el Perú en los últimos 50 años después del proceso de reforma agraria, que de hecho guarda profundas similitudes con esa impronta de escamotear al indígena, presentar al campesino y ulteriormente un Estado que quiere ser multicultural, traer de nuevo a la palestra al indígena, pero teniendo en cuenta factores como territorio o idioma y eventualmente entrando en claroscuros respecto de lo que es ser un indígena, como efectivamente ocurre en el Estado peruano. Como seguramente ustedes han escuchado, la semana pasada un expresidente peruano se suicidó. Y algo muy interesante que se recuerda sobre esta persona, sobre el expresidente Alan García, es que el año 2009, precisamente durante uno de los momentos más críticos de su gobierno, él dijo que un grupo de indígenas que representa una fracción reducida no podía decirle a los peruanos qué debían explorar o qué es lo que debían hacer, que eran los perros del hortelano, que no comen ni dejan comer. Y es más, llegó a decir que los indígenas, en este caso los indígenas amazónicos, que estaban inmersos en este proceso de resistencia, eran ciudadanos de segunda clase. Después de ese proceso, el gobierno de Ollanta Humala activó un conjunto de políticas e iniciativas para incluir dentro de un registro nacional una gama muy amplia de identidades, estableciendo criterios que no solo tenían que ver con el convenio 169 de la OIT referida a la identidad indígena, sino también el Estado fabricó sus propios dispositivos de control sobre la etnicidad. Menciono esto porque quiero resaltar los paralelos entre, que de hecho son muy ricos, entre lo que Carlos refiere en su libro y lo que efectivamente viene ocurriendo en el Perú. De hecho, el debate entre el indianismo y el catarismo tiene ecos en el Perú respecto de la importancia que tuvo el indio como sujeto político en el siglo XX, no solo en autores que seguramente muchos conocen aquí, como José Carlos Mariátegui, como Aya de la Torre, posteriormente la obra de José María Arguedas y eventualmente el proceso de reforma agraria que tuvo como emblema la figura de Tupac Amaru, que de hecho que tiene muchos ecos en la sociedad boliviana. La segunda parte del libro nos habla sobre la racialización y la politización de la identidad. Y es muy potente encontrar conceptos como el autodesprecio, por un lado, y la idealización de un pasado idílico, por el otro. Es muy interesante, y en eso quiero detenerme un poco, encontrar en la pluma de Carlos un estilo fresco, incisivo, irónico. A veces tan irónico que efectivamente nos deja perplejos, y así no estemos de acuerdo con él, no podemos negar que hay honestidad intelectual, y no solamente una impronta académica, sino una impronta que se pertrecha de una experiencia de vida para levantar un estandarte de batalla en procesos de transformación que no solo son locales en países como el Perú o Bolivia, sino que son globales. Y por ello también reconozco la importancia de estos ejemplos que da Carlos, no solamente con las sociedades africanas o asiáticas. Recuerdo que en la conferencia a la que asistió el año pasado, Carlos decía sobre precisamente este pasado idílico que muchos ventrílocuos de lo indígena reclaman, en comparación a lo que ocurre en Egipto. Carlos decía, los egipcios no viven soñando en volver a ser faraones, no recrean Ra, Anubis y Osiris, y la virtud o la cualidad de ser egipcio no radica precisamente en el culto de los muertos, o no se funda en el libro de los muertos. Ellos no hacen pago al río Nilo. Específicamente en el mundo que ha sido caracterizado como indígena, ocurre ello. Muchas de las poblaciones que han sido etiquetadas como indígenas reproducen
no solamente la vida moderna o los contornos de la modernidad y las civilizaciones culturales. Muchos de ellos son capitalistas, no son simplemente los sujetos sin agencia o reducidos a territorios, son sujetos que tienen profunda incidencia en los procesos de cambio, toman decisiones, son actores racionales, se equivocan. Muchos de ellos no quieren ser indígenas y muchos de ellos redimensionan incluso la dimensión indígena y encuentran vehículos para poder comunicarse e incluso para poder producir nuevos objetos culturales que se encuentran más allá de las etiquetas. La tercera parte del libro habla del proceso descolonizador en Bolivia, lo cual precisamente como peruano y de hecho como lector de algunos procesos de América Latina llama la atención porque por lo menos la imagen que se tiene en varios países de América Latina es que el proceso identitario boliviano es un ejemplo y es una recuperación del pasado histórico, es una recuperación de la agencia política del sujeto racializado. No obstante, al encontrar los textos de Carlos, al leerlo y al oírlo, uno encuentra que hay que abrir la caja negra de la indigenización, porque ha pasado mucha agua debajo de ese río y de hecho que el ventriloquismo y esta reinvención de tradiciones, esta asignación de identidades y esa virginidad cultural que tanto denuncia Carlos es patente no solamente en países como en Bolivia, también las encontramos en Ecuador y en el Perú. Y de hecho que hay otros factores que enriquecen este debate como las colisiones entre el extractivismo, el indigenismo y las políticas del Estado en el territorio. Entonces yo creo que si bien el libro no necesariamente concluye en puntos sobre cómo hacer política y cómo hacer políticas, creo que abre puertas para poder pensar críticamente los procesos que generan identidades y cómo se construyen y producen esas identidades. Yo creo que sigue siendo una pregunta casi irrespondible, ¿qué es un indio? Y creo que los insumos que ofrece Carlos, más que respuestas claras, son pistas importantes para, más que buscar esas esencias, otra vez asignar etiquetas, es para romper camisas de fuerza, no solo de la academia y el activismo, de la política y la calle, sino para romper camisas de fuerza nacionales, identitarias, y de hecho que creo que los puntos que toca Carlos dialogan muy bien no solo con las ciencias sociales y las humanidades, sino también con el trabajo que mucha gente hace, mucho trabajo de base que muchas comunidades realizan en sus propios espacios. Quiero simplemente cerrar con esto, que me parece que es uno de los puntos más incisivos en los que Carlos apuntala, y es en esta producción del discurso pachamamista. Carlos muy bien dice que los productores de lo indígena, y muchos en este caso los promotores de este discurso, en realidad lo que están buscando es recrear un pasado idílico, una identidad formativa a la que hay que arribar en orden de, no sé, reencontrarnos con las Pachamamas, los Apus, cuando en realidad las necesidades y los objetivos políticos y democráticos de cualquier sujeto racializado pasan por las necesidades cotidianas y por políticas de la calle, que efectivamente son acuciantes para cualquier ciudadano y no necesariamente para quien piensa que lo indígena es algo específico y finalmente termina volviéndolo exótico. Entonces creo que estos son algunos elementos que seguramente los demás reconocerán así. Gracias. Buenas noches, tengan todos ustedes. Para mí es muy grato poder comentar a Carlos este trabajo tan importante y este aporte, sobre todo que ha ido recogiendo dentro de nuestra historia, todo este proceso y movimiento de los indígenas, de quienes han asumido su condición en el sentido de desde la percepción desde el colonizado, ¿no? Entonces, para mí esto es muy importante porque ha ayudado a autopercibirnos y sobre todo también el de analizar en qué condiciones estamos, ¿no?
Yo sobre todo me identifico como mujer aymara, no soy indígena, no me considero intercultural, considero de que como los árabes son árabes, los judíos son judíos, yo soy una mujer aymara. Por tanto, esta visión que yo he asumido es porque, al igual que Carlos, en su libro ha ido mostrando este trabajo tan importante en el hecho de que el tema de la segregación, la marginación, yo no la asumo de esa forma. Considero de que es importante afirmarnos y reafirmarnos como nuestra identidad cultural. Sin duda esta lucha del movimiento indígena, del indigenismo y todo el recorrido que ha tenido ha dado saltos muy importantes, sin duda. En este recorrido, Carlos muestra cómo grupos, ¿no?, de estos indigenistas, indianistas, van organizándose y se dan cuenta de que no solamente es de que esta vivencia particular no se la vive la individualidad, sino que también es colectiva. Por tanto, considero de que este trabajo también ha ido sumando, y entre los años 60 y 70 ha llegado a posicionarse del indianismo, del indigenismo al catarismo. Y han sido pasos importantes y saltos importantes en los cuales se ha posicionado la postura política, ¿no? Y en este posicionar de lo político, por ejemplo, yo me considero catarista y bajo esa línea he ido trabajando dentro de los colectivos, dentro de los grupos, al igual que Carlos, desde el otro frente, desde el tema del indianismo. Y en un momento hemos coincidido y hemos dicho de que el tema de ese trabajo nuestro no tiene que estar dividida por rencillas, por cuestiones de poder, sino que más bien tiene que unificarnos y avanzar en este sentido y cuestionar estos temas que aún las dividimos con este gobierno. Bien decía Carlos que existen universidades indígenas en las cuales a nosotros nos van segregando, y eso significa tener ciudadanía de primera y de segunda. Pienso que eso limita a nuestro país, limita el desarrollo de nuestro país, y que debemos despojarnos de estas miradas segregacionistas que tenemos. Y para mí lo más importante desde el catarismo es poder superar estas mentalidades sumamente coloniales y sobre todo en las cuales se han servido, ¿no?, ese gobierno en el sentido de que te han excluido, ¿no? Y te han hecho creer que eres un indígena, que no tienes las mismas oportunidades de estar en un colegio, en una universidad privada. Y si tú asumes esta postura y estás en una universidad privada o vistes de alguna forma, estás traicionando tu identidad. Cuando quienes dicen marcan estos principios, Carlos bien decía, sus hijos están en otra condición y se sigue manteniendo esta jerarquía, esta discriminación. Considero de que ahora es importante tener un frente político que se despoje de estos prejuicios, ¿no?, y que pueda analizar y ver la profundidad de lo que está sucediendo hoy en día, de que este gobierno lo que ha hecho es excluir y de nombrarte, digamos, tú eres ya indígena porque vives en el área rural, y los que han migrado no sabemos qué es, y eres intercultural. Por otro lado, el ser mestizo, ¿no? El ser mestizo, sí, tú vienes de Europa, pero como que te has mezclado, pero ahora ya no debes mezclarte, ¿no? Esas miradas que se tienen. Y hoy en día seguimos debatiendo estos temas de lo mestizo. He escuchado a Carlos Mesa, por ejemplo, de decir que él tiene raíces europeas y que ha llegado aquí y que, bueno, él es mestizo. Y también he visto intelectuales que dicen, bueno, yo soy de Chacachi, pero he llegado aquí y soy mestizo, ¿no? Es el hecho de que cuando llegas acá te despojas de todas tus pertenencias culturales, tus visiones culturales, y vas marginando, ¿no? Entonces no hay una autoafirmación y nuestro país se sigue manteniendo con esas mentalidades coloniales y no podemos avanzar, ¿no? A los indígenas nos dicen, sí, claro, tienes tu economía comunitaria, ¿no? Y punto, tú te tienes que quedar en tu economía comunitaria y acantonado en tu comunidad porque tienes tus autonomías indígenas, ¿no? Entonces, pero ya
Ya no tienes la oportunidad de desarrollarte, de avanzar y de crecer. Te dicen, no, tú eres puro, sagrado, debes cuidar la madre tierra. Y cuando tú vives en el campo, en las comunidades, te das cuenta de que tienes necesidades, necesitas agua, necesitas riego, necesitas educación. Pero hay un discurso que te dice, no, tú te tienes que quedar ahí y confórmate. Y además estamos haciendo muchas cosas buenas para ti. Son discursos que se han amplificado y te han hecho creer de que todo anda bien. Y cuando en realidad no es así, ¿no? Por ejemplo, las mamás decían en el texto de Carlos Macusaya, dice, no, las mamás no aspiran a que sus hijos vivan en las mismas condiciones que han vivido, en el hecho de estar en una comunidad, migrar y ese tránsito tan dificultoso que es. Y sobre todo no es que tú te quedes ahí acantonado en la historia y punto, estés congelado como un monolito. Nuestra gente, los aymaras y los quechuas, buscan el tema del desarrollo, buscan avanzar, buscan crecer desde varios ámbitos, desde el comercio, porque el gobierno nunca les ha dado oportunidades para poder desarrollar su innovación, su desarrollo, desde la música. Muchos compañeros que hacen música quieren crecer, quieren internacionalizarse y van avanzando en ese sentido. Carlos mostraba a unos muchachos con el tema de la tecnología que salen del país, viajan y están en esos temas. Y el gobierno no muestra eso, te muestra con que, sí, unos indígenas muy alegres en su comunidad. Mientras tanto, esos que se dicen ser indigenistas, ¿no?, entre comillas, la oligarquía vive del discurso del vivir bien, ¿no? Ellos se han beneficiado del discurso del vivir bien y realmente viven bien. Se han apoderado, se han adueñado de lo que es, ¿no?, de todos nosotros. Por tanto, yo considero, y es importante ahora que estamos en un proceso electoral, de que no se nos vea como segregados, ¿no?, como los extraños, los importantes en ciertos momentos, sino que seamos ciudadanos, ¿no?, ciudadanos bolivianos, con una identidad cultural que marca la bolivianidad. Y ese ciudadano no tiene que ser visto como, claro, mestizo, indígena, indio. Considero de que hoy en día los partidos políticos tienen que trabajar y profundizar esos temas, ¿no? Y no solamente agarrar esos discursos que dice el gobierno, ¿no?, de lo indígena, que muchos intelectuales lo están asumiendo y lo están amplificando a través de las ONGs. Pienso que eso es muy importante para poder avanzar y desarrollarnos. Gracias. Quiero recordar que en los años 90 había dos posiciones sobre la identidad. Una de esas posiciones era la indiferencia por la identidad, bajo el precepto liberal de que todos éramos ciudadanos, individuos, etcétera, ¿no? Parece que hubiera un eco de esa posición ahora un poco en las exposiciones, ¿no? Otra de las posiciones, más o menos esa era la ideología oficial en los 90, ¿no?, la indiferencia por la identidad. Había otra posición que era el multiculturalismo, que era el lado progresista, digamos, de esa época, que decía que uno de los derechos de las personas es identificarse, y identificarse con un grupo, tanto si este grupo existió en el pasado como si se está construyendo, ¿no? Y que por lo tanto la identidad era una construcción social y una construcción de los individuos para vivir de acuerdo a sus propias creencias, a sus propias tradiciones, etcétera, etcétera. El multiculturalismo planteaba prácticamente que la identidad era autoidentificación, ¿no? No había muchas diferencias entre ambas cosas. Por ejemplo, yo no podía decir a alguien, tú eres indígena. Eso era racista, ¿no? Era esa otra persona la que tenía que identificarse como indígena, ¿no?, o no indígena. Y la obligación mía y de la sociedad era respetar esa autoidentificación, ¿no? Esta es una de las fuentes de lo políticamente correcto que ahora está tan cuestionado, ¿no?
No se podía llamar indios a los que se llamaban a sí mismos indígenas, ni cholos a quienes se llamaban a sí mismos clase media, por ejemplo, ¿no es cierto? Esta movilidad de la identidad para el multiculturalismo planteaba que finalmente uno va fluctuando, ¿no es cierto?, en sus identificaciones. No hay necesidad de estar fijos en un sitio, ¿no? Que depende de nosotros mismos cómo nos presentamos ante la sociedad, y que la sociedad debe aceptarnos, si es una sociedad, se decía, liberal, abierta, etcétera, debería aceptarnos como lo que nos presentamos, ¿no? Entonces, podría darse que tengamos identidades múltiples y hasta contradictorias, ¿no? Uno podría ser indígena y mestizo, como de alguna manera se ve en los censos, ¿no? En los censos, en las encuestas, los mismos que a veces dicen son indígenas, a veces dicen que son mestizos, etcétera, ¿no? O podría ser aymara y boliviano a la vez, ¿no? O incluso paceño y sucrense alternativamente, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Con qué lado de la familia está reunido. Entonces, para el multiculturalismo la identidad fuerte, la identidad étnica, era parecida a las otras identidades más suaves que tenemos en la vida cotidiana, ¿no? Uno puede ser stronguista, puede ser filatelista, puede ser seguidor de los Panchos o de los Beatles, o, ¿no es cierto?, o de Simpson, que aquí han tenido bastante presencia, ¿no? Bueno, hasta ahí yo he compartido ese pensamiento multiculturalista en mis épocas, pero tiene un problema este pensamiento, y es que no siempre es posible hacer los saltos que precona y que celebra, ¿no? Es verdad, como se ha mostrado, que los jóvenes aymaras hoy son cultores del K-pop, por ejemplo, ¿no? O que aman la informática, o que viven abiertos al mundo, o que son políticamente conservadores, ¿no? Es verdad que hay caras, como se llaman los blancos, que son indianistas, ¿no? Entonces, hay fluidez en el mundo contemporáneo y en las sociedades democráticas. Sin embargo, no todas las identidades están disponibles. O sea, yo no me puedo convertir en jailón porque lo decido. Menos si tengo cierto fenotipo considerado indígena, ¿no es cierto? Es mucho más difícil ser jailón, o imposible, ¿no? Y no siempre es fácil pasar por no indígena o no cholo, aunque uno quiera no ser indígena o no ser cholo, ¿no es cierto? No siempre lo logra. ¿Qué ocurre en estos casos? Que la identidad ya no es identificación, sino que es una identidad atribuida por la sociedad, que la sociedad nos pone una identidad. Eso también ocurre, y eso en los 90 no se discutía. Era una cosa que ha empezado a discutirse, no quiero decir que ha empezado a existir, pero que ha empezado a discutirse desde la llegada de Evo Morales al poder, ¿no? Esa identidad que la sociedad nos pone, es la identidad material, la parte material de la identidad, que está compuesta por muchas cosas, ¿no? El fenotipo, que es la apariencia racial, entre comillas. Sabemos que las razas no existen, pero en la sociedad hay una apariencia racial. Hay una historia familiar, el árbol genealógico, que me dice si la identidad que yo quiero asumir es justificada o no, ¿no? Es decir, si yo tengo una serie de ancestros de mucha alcurnia, ¿no es cierto?, y voy a poderme decir conde, ¿no?, o aristócrata, pero si no, entonces, el capital económico, el conocimiento, etc. Bueno, hasta ahí era mi posición actual. Yo decía, sí, el multiculturalismo es algo deseable, pero también que oculta algunas cosas, ¿no? Y en ese sentido también tiene un lado conservador el multiculturalismo, porque oculta estas relaciones de poder, ¿no? Y creo que el artículo de Carlos Macusaya y su libro, que yo voy a extraer de él algunos elementos teóricos, una teoría, digamos, ¿no es cierto?, es muy útil para poder explicar eso que yo sentía como una necesidad teórica, digamos, y que se encuentra en otros libros, pero que aquí nos alcanza, Carlos, como un instrumento para nuestra realidad.
¿Cuáles son estos dos conceptos que me parecen fundamentales? Indigenización y desindigenización. Esto podría permitirnos explicar, ¿no es cierto?, lo que está pasando en estos casos. ¿Qué pasa? Para yo ser un sujeto capaz de identificarme con lo que me dé la gana, es decir, para fluir, ¿no? Primero me tengo en una sociedad como la boliviana, y ahí yo critico los ejemplos egipcios, ¿no? Porque una sociedad boliviana es una sociedad postcolonial, que eso tiene sus características, ¿no? En una sociedad como la boliviana, si yo quiero identificarme y fluir con lo que me dé la gana, necesito primero desindigenizarme, ¿no? Porque si concurro a la sociedad indigenizado, entonces me pesa una carga identitaria que es histórica, ¿no? Se me asocia a la pobreza, como dice el libro de Carlos, la pobreza, el trabajo manual, la falta de agencia política, etcétera, etcétera. Entonces, yo necesito desindigenizarme. Necesito desindigenizarme para poder entrar en este flujo identitario posmoderno, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo voy a la sociedad, yo quiero desindigenizarme, no quiero que me vean como indígena porque eso es complicado, pero otros actores que están en la sociedad me indigenizan. Así es como yo manejo las categorías muy interesantes que ha planteado Carlos, ¿no? Es decir, me impiden desindigenizarme, me impiden ser este significante vacío, digamos, que se llena de las identidades que están ahí en el mercado. Termina por el racismo indigenizándome, ¿no es cierto? Me impiden ascender identitariamente, me impiden acceder a las mejores posiciones identitarias. Me impiden blanquearme, como decimos en Bolivia, ¿no? Ese es el racismo, por supuesto, que está presente ahí constantemente, porque justamente el ser desindigenizado es mejor. Y como es mejor, entonces hay una lucha por desindigenizarse y al mismo tiempo hay una lucha por impedir que ciertos sectores sociales que tienen ciertos fenotipos, que tienen ciertas historias, que son rurales, etcétera, se desindigenicen, ¿no? Se queden como indígenas entonces. Bueno, hasta aquí me parece que yo realmente he aprendido mucho de Carlos. He tratado de aplicar lo que él ha puesto en un artículo en el que estoy polemizando con Gumucio, Alfonso, ¿no? Alfonso Gumucio, que ha escrito hace poco que no hubo racismo en Bolivia entre 1952 y 2006. Y justamente estoy explicando en ese artículo con algunas categorías que hace Carlos. Ahora viene la parte crítica que nunca me falta a mí, ¿no? Y que es parte de la idea de estas reuniones, ¿no? Creo que Carlos plantea estos conceptos que son muy útiles e interesantes, pero pierde de vista unos otros procesos que se dan en la sociedad boliviana. Y uno de esos procesos es la autoindigenización. Es decir, cuando uno asume una condición indígena por sí mismo, sin que otros lo indigenicen. Es decir, ya no estamos en la hipótesis del que quiere adoptar otras identidades, que eso es completamente, claro, legítimo, aplaudible, etcétera, etcétera. Quiere ser otra cosa, ¿no? Sino el que siendo indígena, bueno, eso siendo indígena entre comillas, por supuesto, ¿no es cierto? El que tiene fenotipo, que tiene historia, etcétera, es rural, etcétera, y dice, yo quiero ser indígena. Carlos ve esto siempre como algo negativo en su libro. Dice, el que hace esto es porque está adoptando el racismo del otro, es decir, se está convirtiendo en racista contra sí mismo. Es la famosa cuestión esta del judío que se odia, ¿no? Del negro que se odia a sí mismo, etcétera, etcétera. Esa es la única versión que ve Carlos de esta autoindigenización. Yo creo que también hay una autoindigenización, es decir, un asumirse indígena que es positivo, que es de orgullo, de valoración, de búsqueda
en ese pasado de fuerzas para luchar por el presente y por el futuro. Es decir, no se lucha por el presente y por el futuro sin identidad, y sin una identidad que sea aceptada socialmente, porque si uno no hace ese esfuerzo de potenciar la identidad indígena, entonces siempre va a estar en desventaja. ¿Por qué? Porque los otros te van a indigenizar, pues, porque tu fenotipo, por tu apellido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la única forma de romper el racismo de los otros es potenciar esa identidad indígena. Me parece que ese elemento está presente en los esfuerzos que se han hecho en los últimos años. Discutiremos si son reales, si son simbólicos, etcétera, etcétera, pero son parte de este intento de valorizar lo indígena, que es fundamental para romper el racismo, y rompiendo el racismo, crear este mundo, ¿no es cierto?, en el que realmente seamos iguales, ¿no? Entonces, me parece que eso le falta a la teoría. Me parece que eso le falta desarrollar a Carlos. Yo creo que lo va a hacer de una manera excelente cuando decida hacerlo, ¿no es cierto? Porque más allá del debate polémico actual, ¿no es cierto?, creo que es fundamental encontrar un camino para lograr una sociedad de iguales. Eso es el tema de la primera conferencia, si ustedes se acuerdan, si alguno ha venido la anterior vez, la sociedad de iguales, que no es perfecta en Bolivia, que es muy imperfecta en Bolivia. Entonces, para lograr una sociedad de iguales necesitamos caminos. Y el camino solo multiculturalista o solamente de indiferencia por la identidad no resuelve los problemas, porque está el racismo ahí como un elemento agresivo. Hay que potenciar entonces la identidad indígena, y creo que se potencia en muchos niveles. Por supuesto, político, es decir, que tengan los indígenas espacios políticos que puedan participar, etcétera, etcétera, pero también simbólico. Y en eso voy a discrepar con el exceso de crítica que hace Carlos a lo pachamámico, ¿no? Parece que es un elemento que, por supuesto, da lugar a deformaciones, hay folclorismo, etcétera, etcétera, pero que es un elemento que tiene su importancia política, porque lo simbólico también ayuda, pues, a valorizar, a enorgullecer, ¿no? Entonces, si eso simbólico es real o no es real, si son 5.000, ¿cuánto es? 13 años, sí, ¿no? O son, no son, no es muy importante si es el 21 de septiembre o no, o el 21 de junio, no, etcétera. Lo importante es el papel que cumple eso simbólico en esta lucha, porque es una lucha constante de desindigenización a través de la valorización o de la autoindigenización positiva y orgullosa. Muchas gracias.